Con el tema del webinar que tenemos preparado para hoy. Vamos a ver si aquí me deja compartir. Sí, lo estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los estándares 3 y 4 de esta rúbrica de evaluación para la calidad de curso en la educación superior, ¿verdad? Esta rúbrica generada por Quality Matters. Ha sido ya una serie de webinars que hemos estado ofreciendo este semestre. Y pues en este último webinar de la serie, aunque no en secuencia, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando sobre los estándares 3 y 4. El estándar número 3 tiene que ver o se centra en lo que son esas estrategias que nosotros podemos utilizar en nuestros cursos a distancia, considerando todas las modalidades que podemos tener en cursos a distancia, estrategias para medir y evaluar en la ejecutoria y el desempeño de nuestros estudiantes. Y el estándar también se centra en alinear esas estrategias con los objetivos del curso. Cuando hablamos en el primer webinar de la serie, que fueron los estándares 1 y 2, específicamente en el estándar 2 hablamos de los objetivos del curso y cuán importante es que esos objetivos estén bien desarrollados primeramente y segundo, que se puedan mostrar en todos los componentes del curso, ¿verdad? Que estén alineados en todos los componentes del curso. Por lo tanto, este estándar también va a tener esa importancia de alineación con los objetivos. El estándar número 3 tiene 6 puntos particulares para mirar la calidad dentro de los cursos a distancia y ellos, ¿verdad? Pues no solamente van a trabajar desde la mirada de alineación con los objetivos de aprendizaje, sino que toda la información y todas las estrategias relacionadas a los elementos que utilizamos para la medición y la evaluación también se reflejen claramente en el curso. Recordando que estamos trabajando desde una perspectiva centrada en el estudiante. Por lo tanto, lo que buscan cada uno de estos puntos para este estándar es que el estudiante tenga toda la información, todas las herramientas y todo lo necesario para poder cumplir con esos objetivos mediante estas estrategias de evaluación que nosotros podemos integrar en nuestros cursos. Vamos a empezar a discutirlos cada uno de ellos con algunos ejemplos de cómo entramos en cumplimiento. Este primer elemento del estándar 3 tiene que ver precisamente que esas evaluaciones puedan medir el logro de los objetivos de aprendizaje que hemos establecido. Y para este primer punto hay varias recomendaciones, entre ellas podemos aprovechar las herramientas de evaluación que ya vienen integradas en el sistema de gestión de aprendizaje, como Moodle, Blackboard o cualquier otro que estemos usando. Dentro de esos sistemas de gestión de aprendizaje ya hay unas herramientas, ya hay unos espacios configurados, por ejemplo, cuestionarios que los podemos también conocer como quizzes o espacios para crear pruebas y los espacios de entrega que usualmente se pueden llamar tareas o asignaciones. Esos espacios ya vienen configurados en el sistema y ya tienen dentro de los campos de información que nosotros completamos con los detalles de la evaluación, como la configuración de puntos y el instrumento que vamos a utilizar para valorar esas evaluaciones. Ya todo eso está configurado en el sistema y eso está centralizado y esos elementos más técnicos no los tenemos que manejar porque ya son parte del sistema. También dentro de este primer punto debemos definir de una manera clara para los estudiantes esos objetivos de aprendizaje tanto en el resumen del curso, en la sección inicial y asegurar, ¿verdad?, que todas las tareas, todos los elementos de evaluación corresponden a esos objetivos. Y vamos a ver más adelante un ejemplo en concreto de cómo el estudiante reconoce que un trabajo o una tarea responde a un objetivo de aprendizaje que ya le hemos indicado que se cubre en esa unidad o en esa sección del curso. También hay dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje, específicamente para ese tipo de evaluación que es como quiz o prueba, la función de generar bancos de preguntas. Y esos bancos de preguntas
esa colección, ¿verdad? O esa base de preguntas que nosotros podemos tener para una evaluación o varias, las podemos utilizar en varias evaluaciones en el mismo curso, nos permite alinear las preguntas o las categorías de preguntas con esos objetivos. De esa manera, tanto en el sistema como los estudiantes pueden identificar que si hablamos de que en ese módulo se va a trabajar con un objetivo de aprendizaje, ese examen o esa prueba corta responde y las preguntas que se incluyen en esa prueba corta responden a cumplir con ese objetivo de aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De estos puntos que les he mencionado. En el caso de la página inicial, ¿verdad? O el espacio donde nosotros estemos trabajando el curso, esta captura es en Moodle. Así que cuando estamos trabajando en el curso en Moodle, Moodle tiene en su parte central de la interfaz todo lo que es la distribución y contenido del curso. Y para cada sección, como Moodle divide el contenido de los cursos por secciones, para cada sección hay un espacio inicial para añadir texto. En ese espacio inicial, nosotros podemos integrar los objetivos específicos de aprendizaje para ese módulo en particular. En esta captura ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay un párrafo de introductorio, hay unos elementos de lo que es la información del curso y están los objetivos. Si vamos entonces a la parte de actividad, ¿verdad? Un poco más abajo en ese mismo segmento del curso, tenemos en la parte inferior con una etiqueta que bien le indica al estudiante que ahí va a encontrar las actividades o las tareas del curso. Y en esa etiqueta podemos ver toda la información y cada una de esas actividades que se cubren o evaluaciones que se cubren en ese segmento del curso. Adicional, para trabajar con la alineación y asegurarnos que esa evaluación cumple, ¿verdad? O nos lleva a cumplir con el objetivo. Y ya hemos hablado en los webinars anteriores sobre la tabla de evaluación la tabla de alineación que podemos trabajar para asegurarnos que todos los componentes del curso cumplan, ¿verdad? Y sigan una secuencia y lleven esa alineación final con los objetivos del curso. Pues en este caso les estoy presentando un ejemplo de dos de esos objetivos específicos. Uno es en un nivel más bajo, que es identificar, ¿verdad? Y los estudiantes tienen que trabajar haciendo un glosario colaborativo. Por lo tanto, dentro de la actividad de evaluación, hay una alineación con ese objetivo. Si el objetivo me dice que el estudiante tiene que identificar esos desafíos, pues yo voy a crear en el sistema de gestión de aprendizaje lo que es un glosario, y ese glosario es colaborativo. Esto específicamente, ¿verdad? Esa herramienta de glosario está en Moodle. Es un glosario colaborativo y el ejercicio que va a llevar a cabo el estudiante es precisamente identificar esas tendencias, ¿verdad? O esos desafíos dentro de ese glosario. ¿Cómo va a ser la evaluación? Pues en este ejercicio, la evaluación va a ser a través de comentarios y ratings. Esta herramienta de glosario me permite valorar cada una de esas entradas con una puntuación, un rating, como se le llama en la plataforma. Por lo tanto, yo puedo activar el rating para que los demás compañeros puedan valorar los trabajos por pares, o yo puedo activar los ratings para que los valore solamente yo, ¿verdad? A nivel de profesora. El segundo objetivo ya tiene que ver con analizar, ¿verdad? Así que estamos hablando de un trabajo que tiene que ser mucho más elaborado. Estamos trabajando en un nivel más alto de los procesos cognitivos. Así que en este caso, para cumplir con ese objetivo de analizar, tienen asignado un estudio de caso, ¿verdad? Esa es la actividad de evaluación. Y cuando ellos entregan ese estudio de caso como un documento que suben en un espacio de tarea, hay una rúbrica de evaluación, y esa rúbrica de evaluación va a medir cada uno de esos criterios que se consideran para ese estudio de caso, pero que deben responder al logro de ese objetivo en particular. El segundo punto dentro de este tercer estándar tiene que ver con la política de calificación del curso. Y lo que se quiere es que el estudiante en todo momento, desde el inicio del curso, sepa cómo va a estar distribuida
esa escala de valoración, la cantidad de actividades y el peso de esas actividades y al final cómo se calcula la calificación del curso. En nuestros sistemas de gestión de aprendizaje tenemos muchas maneras de calcular lo que sería esa calificación final. Lo podemos hacer por peso, lo podemos hacer por puntuación natural. Hay diferentes maneras, incluso por peso, de cómo se distribuyen las puntuaciones dentro de cada una de esas categorías. Y eso pues lo definimos y lo trabajamos previo al inicio del semestre que vamos a ofrecer el curso. Es importante que en el sistema de gestión de aprendizaje configuremos todos estos elementos antes de que los estudiantes comiencen a entregar las evaluaciones, porque luego puede haber una confusión entre una puntuación inicial que recibe un estudiante y si hacemos un ajuste en cualquier momento del semestre, el sistema automáticamente va a reajustar ya sea los pesos o la distribución de puntuación basado en ese ajuste que hayamos hecho. Por lo tanto, si el estudiante ya ha tenido puntuación y ya ha tenido unas valoraciones iniciales, esa puntuación pudiera cambiar en relación a la calificación del curso completo. Una de las recomendaciones es esa, ¿verdad? Trabajar todos esos elementos desde el principio del curso para que los estudiantes tengan de manera clara cuáles van a ser esos criterios de evaluación. El segundo elemento, ¿verdad? La segunda recomendación es que nos aseguremos de que los estudiantes tengan esa información tanto en el sílabo o en el temario del curso, en la guía del curso, si estamos trabajando, por ejemplo, con un módulo introductorio o con una página de información, que todo eso esté disponible. Si trabajamos, por ejemplo, en Moodle, Moodle tiene la opción de tener el libro de calificaciones escondido o visible para los estudiantes. En mi caso, y lo vamos a ver, ¿verdad? En los ejemplos, yo les dejo el libro de calificaciones abierto o disponible durante todo el semestre para que ellos puedan ver todas las evaluaciones o todas las actividades con puntuación que van a estar completando y de igual manera pueden ver esos pesos y esa distribución entre cada una de ellas. Bien importante si estamos trabajando con peso, ¿verdad? Donde le damos un porcentaje diferente a ciertas evaluaciones o a ciertas categorías donde ahí organizamos nuestras evaluaciones, es importante que los estudiantes conozcan cómo se calculan esos pesos, porque a veces puede causar confusión. Los estudiantes automáticamente se van a calcular cada una de las calificaciones de las evaluaciones de manera natural y probablemente si lo estamos trabajando con peso, la información que tenga el estudiante según su cálculo es muy diferente a la información y el cálculo que nosotros tenemos en el sistema de gestión de aprendizaje. Por lo tanto, se recomienda que ya sea en el sílabo o en el espacio de información en el curso esté explicado cómo va a funcionar ese cálculo de las calificaciones por peso. Un ejemplo, en este caso, es una captura del gradebook en Moodle, ¿verdad? De este curso en Moodle. Y en esta captura podemos ver algunos elementos que están considerados dentro de diversas categorías. Por ejemplo, la primera categoría o la categoría general es la categoría del curso, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con peso en Moodle, todo se va a segmentar por categorías y hablo por categorías porque ese es el término que se utiliza en la plataforma. Entonces, bajo el curso hay diferentes categorías. En esta captura de pantalla, la primera que vemos es lo que la participación en clase y en actividades de discusión. Esta tiene un peso del 20% de la calificación del curso. Y dentro de esa categoría hay varias actividades. Ahí podemos ver el glosario, tenemos tareas, tenemos foros, tenemos una base de datos, tenemos actividades externas. Todos esos elementos tienen diversas puntuaciones, ¿verdad? No todos tienen el mismo valor. Así que cuando el sistema va haciendo el cálculo, hace la suma de todas estas puntuaciones, pero esa suma solamente representa un 20% de la nota. Lo mismo sucede, ¿verdad? Con los trabajos de investigación, es otro por ciento, otro 20%. Son tres elementos, cada uno tiene diferentes estrategias de evaluación. Por ejemplo, lo que es el bosquejo es usando una escala de aprobado o no aprobado.
lo que es el borrador tiene una escala de entregó o no entregó, y la que tiene valoración, la que tiene puntuación, es la entrega final. Entonces, yo puedo tener incluso esa mezcla de estrategias de cómo trabajar con cada uno de esos elementos del trabajo de investigación, pero cuando se calcula al 20%. Para los estudiantes, a veces ver esto y entenderlo es complicado, por lo tanto, en el sílabo del curso yo les incluyo una página donde les doy toda la información de perdónenme, que pasa aquí el slide. Les doy la información de cada una de esas estrategias de evaluación y les dejo saber por categoría, por peso y todo lo que van a estar haciendo dentro de esa categoría como tal. Cuando estamos en la primera sesión, yo me tomo un buen tiempo de esa sesión de orientación para hablarles sobre estos elementos, para que puedan entender al final del semestre cómo se va a calcular su calificación y ¿verdad? Que no piensen que por dejar un trabajo pendiente, la valoración de ese trabajo no va a afectar la calificación final si lo hacen sumado versus si es por porcentaje. Y me ha pasado en semestres anteriores donde los estudiantes dejan de hacer las actividades de participación, los foros, los glosarios, porque piensan que esa puntuación, que a veces son 5 o 10 puntos cada actividad, no les va a afectar al final. Pero no recuerdan que todas esas puntuaciones es parte de un 20% de la nota. Y un 20% de la nota significa que, ¿verdad?, tiene un impacto significativo en la calificación del estudiante si no cumple con todas esas actividades que, aunque las ve con una puntuación menor por actividad independiente, cuando se suman representa una gran parte o una parte significativa de esa calificación final. El tercer elemento de este estándar número 3 tiene que ver con la forma en cómo nosotros proporcionamos los criterios específicos para la evaluación de esos trabajos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y cómo eso está explicado claramente, está muy relacionado con el 3.2. Y acá lo que se recomienda es que utilicemos rúbricas, guías de calificación, donde nosotros podamos crear esos criterios de evaluación para cada actividad o tarea. En el sistema de gestión de aprendizaje, tanto para las tareas como para cualquier trabajo que se entrega, tenemos la capacidad de crear ya sea la rúbrica o la guía de calificación o ambas técnicas. Cuando son las evaluaciones automatizadas, como por ejemplo los exámenes, nosotros podemos tener en el sistema de gestión de aprendizaje un sistema donde valore automáticamente. Hay ciertos tipos de preguntas que nos permiten generar esa evaluación automática, y tenemos también el sistema de pregunta abierta o algunos otros tipos de preguntas donde podemos ir directamente en el examen a esa contestación del estudiante y valorarlo por puntuación directa o incluso estableciendo una guía de calificación. Todos esos elementos dependen del sistema de gestión de aprendizaje. La mayoría de los que, ¿verdad?, de los que vamos a ver acá son compartidos, están disponibles tanto en Moodle como en Blackboard. Hay algunos que por experiencia los he trabajado en Moodle, así que eso pues se los hago saber que son particulares para Moodle. También es importante asegurarnos que si estamos utilizando rúbricas o guías de calificación, estén visibles a los estudiantes antes de que entreguen el trabajo y que cada criterio realmente tenga una relación con ese objetivo de aprendizaje y también con ese sistema, ¿verdad?, política de calificación, como le llaman en los estándares. Otra recomendación es que incluyamos comentarios o retroalimentación detallada en las evaluaciones dentro del sistema de gestión de aprendizaje, porque esto ayuda a mejorar ese proceso de retroalimentación y a mejorar el desempeño de nuestros estudiantes. Un primer ejemplo en este caso es un foro, ¿verdad?, una actividad de foro, donde el estudiante tiene en la pantalla inicial, antes de comenzar cualquier participación, cuando accede a la actividad del foro en Moodle, tiene lo que es el valor, ¿verdad?, la puntuación
máxima que puede recibir el estudiante realizando esa actividad. Tiene también la fecha de entrega, aunque en el sistema de gestión de aprendizaje se le programa cuál es esa fecha de entrega y el estudiante lo puede ver en su calendario del curso, lo puede ver también como recordatorio. Dentro del texto de la descripción de la actividad, en este caso de este foro, también se establece esa fecha de entrega. Están las instrucciones, ¿no? Hay unos objetivos de aprendizaje para el módulo y dentro de esos objetivos, pues hay una relación entre el material y la actividad y en este caso se está dentro de las instrucciones, se le ofrece al estudiante tanto el material que va a estar utilizando como las preguntas guías y las instrucciones de cómo va a trabajar con esa actividad de foro. Una vez está la información principal de la actividad, tiene entonces las rúbricas dentro de Moodle. Cuando el estudiante accede sobre una actividad, ya sea foro, ya sea tarea, y hay otras actividades que también permiten valorar por rúbrica, el estudiante ve la información de la actividad y también va a ver las rúbricas. En este caso es una rúbrica bastante sencilla y tiene todos los criterios de evaluación con la descripción para cada uno de esos criterios y la cantidad de puntos que puede obtener el estudiante por cada uno de esos criterios. El estudiante ve esta información antes de entregar la tarea, en este caso antes de participar en el foro, así que ya de antemano conoce cómo va a ser evaluado esa publicación en el foro. Una vez el estudiante lleva a cabo la actividad, esto desde la perspectiva del docente, tenemos la rúbrica para hacer la valoración. En la rúbrica yo voy marcando los elementos, ¿verdad? Los criterios según el nivel de desempeño del estudiante. Y en la parte inferior, entonces le puedo colocar en ese espacio de comentario lo que sería la retroalimentación para el estudiante. Así, el estudiante cuando recibe, en este caso tengo marcado que reciba la notificación, el estudiante recibe una notificación a su correo electrónico de que la actividad fue valorada con el enlace para ir directamente a la valoración de la actividad y va a ver la puntuación que obtuvo y el comentario de retroalimentación. Esto también yo lo dejo visible en el libro de calificaciones para que el estudiante en cualquier momento pueda entrar al libro de calificaciones y va a ver todas las actividades que ha completado, la puntuación que ha obtenido para cada una de ellas y la retroalimentación que ha recibido en cada una de esas actividades. El cuarto punto dentro de este estándar número 3 establece cuáles son esas recomendaciones para incluir múltiples tipos, múltiples tipos de evaluación y que la secuencia y el nivel de complejidad de esas evaluaciones correspondan con el nivel de complejidad del curso y con la secuencia de temas y el desarrollo del estudiante dentro del curso. Una de las primeras recomendaciones es ofrecer distintos tipos de evaluación. Podemos trabajar con una cantidad de evaluaciones que ya están disponibles en el sistema de gestión de aprendizaje, como los cuestionarios, los foros de discusión, los espacios para someter tareas o ensayos, incluso cuando estamos trabajando con grupos, con proyectos grupales o con autoevaluaciones. También podemos configurar esas actividades en un orden secuencial en nuestro sistema de gestión de aprendizaje, utilizando algunas de las herramientas que ya vienen integradas, como por ejemplo la restricción de acceso. En Moodle, por ejemplo, como la distribución dentro del sistema de gestión de aprendizaje es por bloque de contenido, que se puede separar ya sea por módulo, por tema o por semana, cada uno de esos bloques van en un orden, van en una secuencia dentro de la estructura del sistema de gestión de aprendizaje. Ahora, Moodle provee otras herramientas para nosotros asegurarnos que el estudiante pueda completar alguna actividad o alguna evaluación previo a acceder a un módulo siguiente o a completar alguna actividad o evaluación durante el curso.
Otro elemento es usar los criterios de finalización de actividad para guiar a los estudiantes a través de ese flujo de evaluación, mediante el curso y que sea adecuado a ese nivel de aprendizaje. Todos estos elementos los vamos a relacionar de nuevo con ejemplos de un curso en la plataforma Moodle. En este caso, tenemos esa variación de actividades, siguiendo con el ejemplo de la categoría de participación y preparación, pues tenemos foros, tenemos glosarios, tenemos actividades externas donde el estudiante puede trabajar en una herramienta como Padlet, como Flip o cualquier otra herramienta externa que podemos integrar, incluso una actividad de base de datos para llevar a cabo un inventario de herramientas. Eso en el libro de calificaciones aparece en el orden en que están diseñadas en el curso. Por lo tanto, el estudiante sabe que la primera actividad dentro de esta categoría de participación y preparación es el foro y luego va a llevar cada una de ellas en orden. Lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, con la categoría de reseñas, la categoría de ensayos críticos o proyectos colaborativos, todo va a aparecer en el orden en que están programadas en el curso, aunque estén organizadas en el libro de calificaciones dentro de unas categorías en particular. El otro elemento que les estaba mencionando es mantener esa secuencia, ¿verdad? Mantener ese orden de cómo el estudiante lleva a cabo cada una de las actividades en el curso utilizando el elemento de restricción. En este ejemplo hay un módulo, ¿verdad? El primer módulo dentro del curso tiene una restricción que el estudiante no va a poder acceder a las actividades y a los componentes de ese módulo hasta que haya completado una actividad previa que se llama certificación de lectura de sílabos. En Moodle nosotros tenemos una herramienta donde podemos activarle a los diferentes recursos que podemos insertar en la plataforma lo que sería el Activity Completion, ¿verdad? O un criterio para completar esa actividad. Y eso se lo podemos colocar que se marque de forma automática cuando el estudiante cumpla con unos criterios o que el estudiante lo pueda marcar de forma manual. En este caso, les estoy presentando en ese primer módulo, que es el módulo de información general o ese módulo de bienvenida, tiene el documento del sílabo en PDF y tiene una actividad dentro del mismo sistema de gestión de aprendizaje donde debe certificar que leyó el documento del sílabo. Y acá, si ven a la derecha de cada uno de esos elementos, hay un cuadro con una marca, lo que significa que hay un requisito de que el estudiante marque cuando haya completado tanto el abrir el documento y hacer la lectura de ese sílabo, como el completar el elemento de certificación. Para efectos de la configuración, cuando el estudiante entra a la certificación y marca sobre las opciones que hay, que básicamente leen que el estudiante leyó y está de acuerdo con los elementos que se trabajan en el sílabo, automáticamente esta marca se activa. ¿Por qué? Porque el estudiante cumplió con el criterio de acceder a la certificación y marcar los elementos dentro de esa certificación y darle para someterlo. Una vez esto está marcado, pues entonces este módulo pierde esta restricción y el estudiante puede acceder a los elementos de ese módulo. Otra manera de usar también ese Activity Completion es para que el estudiante pueda ver su progreso en el curso. Para cada elemento, como les mencioné, tenemos la capacidad de poder colocarle lo que sería ese elemento de monitoreo, por así decir. Y el estudiante lo puede marcar en las opciones en que esté para marcarlo manual o el sistema lo marca una vez el estudiante lo ha completado. En este caso, hay 4 actividades o 4 elementos que están para ser marcados, ¿verdad? Y para representar ese progreso del estudiante en este módulo en particular. Así que el estudiante ya hizo la actividad interactiva, que en este caso es una actividad en H5P, entró a la actividad, completó
los ejercicios que habían dentro de esa actividad, sometió sus resultados y el sistema le marca automáticamente que lo ha completado. Hay una carpeta de lectura y el estudiante puede marcar cuando haya hecho las lecturas asignadas dentro de esa carpeta. Dentro de las actividades hay 2 actividades y cada una de ellas se marcan una vez el estudiante haya entregado o haya participado en esa actividad que hemos establecido en el curso. Esto nos ayuda para nosotros tener también un monitoreo de cómo nuestros estudiantes van participando en el curso y si hay algún caso, ¿verdad?, donde vemos que hay una participación más baja o que el estudiante participó en las primeras semanas y luego no ha tenido ningún registro de participación, pues poder trabajar con ese caso en particular. Y acá les comparto de manera rápida, ¿verdad?, una captura de pantalla de en Moodle cómo se ve ese monitoreo de actividades donde cada fila es un estudiante diferente. Obviamente en esta captura, ¿verdad?, pues sacamos esa información y lo que podemos ver entonces es todas las actividades, recursos, documentos que se incluyen en este curso y las que han completado los estudiantes que están marcadas en esa cajita en color verde y las que están sin marcar, pues son las que el estudiante todavía tiene pendientes, ¿verdad? En este ejemplo podemos ver que hay estudiantes que las tienen casi todas marcadas y podemos ver estudiantes que tienen 2 marcadas al inicio, luego tienen una cantidad de actividades sin marcar y hay, ¿verdad?, una intermitencia entre actividades completadas y actividades que no han completado ese estudiante. El quinto elemento dentro de este tercer estándar tiene que ver con los tipos de evaluación y el momento en que nosotros generamos esas evaluaciones para que los estudiantes las lleven a cabo, buscando que los estudiantes tengan múltiples oportunidades, tanto para trabajar con el logro de esos objetivos como para poder seguir su progreso de aprendizaje con una retroalimentación que nosotros le podamos proveer de manera inmediata o de manera frecuente dependiendo de los tipos de evaluación que trabajemos en el curso. Si estamos utilizando los cuestionarios, ¿verdad?, los exámenes o las pruebas en nuestro sistema de gestión de aprendizaje, podemos utilizar lo que es la función de retroalimentación automática y así los estudiantes, una vez llevan a cabo esa evaluación y la finalizan, pueden recibir un comentario de retroalimentación que va a estar relacionado a su desempeño. Si tenemos una prueba que es de selección múltiple, donde el estudiante al final, cuando la completa, obtiene el resultado, ¿verdad?, la puntuación que obtuvo en ese intento. Dentro de esa puntuación podemos establecer unos rangos y establecer entonces esos comentarios inmediatos que pueden recibir los estudiantes. Estos van a ser comentarios o retroalimentación mucho más generales porque las estamos trabajando para que sea automática para todos nuestros estudiantes. También nosotros podemos utilizar, dentro de lo que son las tareas, los ensayos, los foros, pues esa retroalimentación más personal. Podemos ir a la evaluación de cada uno de los estudiantes y proveerle dentro de ese espacio de comentario, como vimos en las rúbricas, que nos provee un espacio de comentario al final, o incluso en los foros mediante la misma estructura de contestar las aportaciones de los estudiantes, podemos hacerle esa retroalimentación más personal al estudiante. Otra recomendación es configurar esos plazos de entrega de manera escalonada, ¿no? Pues para que los estudiantes tengan el espacio para llevar a cabo cada una de esas actividades o esas evaluaciones. Eso también va a mantener, de los puntos anteriores que vimos, esa secuencia de las actividades y de las evaluaciones en el curso y va a proporcionarnos el espacio también para darle al estudiante la retroalimentación, que el estudiante entonces pueda trabajar con esas recomendaciones que les hemos hecho en esos comentarios y que pueda mejorar en una próxima evaluación, ¿verdad?, en un próximo paso o elemento de evaluación del curso. También se recomienda implementar actividades formativas, que pueden ser cuestionarios que no van a ser evaluados, ¿verdad?, que no van a tener
un valor o un peso dentro de la calificación del curso para que los estudiantes puedan entonces trabajar con ese progreso, podamos incluso trabajar con los retos o donde debemos reforzar algunos elementos antes de lo que serían las evaluaciones finales. Lo que queremos es trabajar con eso, con nuestros estudiantes a través de el desarrollo del curso y a través de cómo el estudiante también se desarrolle dentro del curso y atender lo que serían los retos, atender lo que serían los elementos para reforzar a tiempo. Un ejemplo de lo que es la retroalimentación automática, en este caso, en esta captura, lo que estamos viendo es en el sistema de Moodle, cuando trabajamos con la configuración de un examen o de una prueba corta que utiliza el mismo módulo que en español se llama cuestionario, tenemos unos elementos de feedback, ¿verdad? O de retroalimentación global. Y ese elemento de retroalimentación global significa que lo van a recibir todos los estudiantes que estén dentro de ese rango de calificación. Hay, ¿verdad? Un máximo y un mínimo. Por ejemplo, en este caso, pues todos los estudiantes que obtengan una calificación de entre 90 a 100% van a recibir este mensaje como un mensaje, ¿verdad? O como un comentario de retroalimentación basado en el desempeño de esa evaluación. Y así la segunda escala, pues entonces los estudiantes van a recibir dentro de ese rango de puntuación, ¿verdad? O en este caso de porcentaje, pues un mensaje, todos los que estén dentro de esa escala van a recibir el mismo mensaje. En este caso son 3 mensajes diferentes, ¿verdad? Uno trabajando con las fortalezas de los estudiantes y otros pues trabajando con recomendaciones para que y motivación para que el estudiante pueda lograr un mejor desempeño en futuras evaluaciones. Por ejemplo, también si tenemos este tipo de prueba programado para que el estudiante tenga más de un intento, puede recibir esta retroalimentación inmediata luego que hace el primer intento y tiene el espacio de tiempo para mejorar esa puntuación en un segundo intento. Esto es también una estrategia que se utiliza y lo mismo, hay un sistema de retroalimentación automática dependiendo de la puntuación que obtenga el estudiante, tanto en el primer intento o único intento, ¿verdad? Y si es el caso de que tiene un intento adicional, pues en su segundo intento. Cuando hablamos de evaluación formativa, pues entonces estamos hablando de estas estrategias que podemos utilizar, como por ejemplo cuestionarios. En este caso, hay un cuestionario de destrezas que el estudiante completa, pero esa actividad, para efectos del estudiante, no va a tener un valor o un peso en la calificación. Yo pudiera, ¿verdad? En algún momento del curso, dependiendo de cómo se den las dinámicas, yo pudiera considerar la puntuación que obtengan de un cuestionario o de un ejercicio como un mapa conceptual colaborativo como parte de puntuación, por ejemplo, de esa categoría de participación y preparación, o puedo crearlo como si fuera una puntuación de bonificación a lo que es la calificación del curso como tal, pero esas son decisiones que vamos tomando dependiendo de las situaciones y de las circunstancias dentro de cada uno de nuestros cursos. Pero para efectos de lo que es la evaluación formativa, lo importante no es la puntuación o el tipo de puntuación que pueda obtener el estudiante, sino como nosotros recogemos esos datos y esos elementos de cómo el estudiante va comprendiendo, cómo el estudiante va desarrollando destrezas o las competencias dentro del curso, y de esa manera podemos tanto modificar y trabajar con unos elementos para reforzar algunas cosas que podamos encontrar, ya sea a nivel de un caso en particular, o sea que es un elemento que se da en general con todos los estudiantes, y los mismos estudiantes también lo pueden trabajar como un proceso de autoevaluación y reflexión de su desempeño dentro de la clase. El sexto punto dentro de este estándar 3 tiene que ver con la forma en que las evaluaciones que estamos utilizando también proveen tanto la información como las herramientas para mantener ¿verdad? Los elementos de integridad académica. Dentro de las recomendaciones es importante incluir esa política de integridad académica
en lo que sería el sílabo, el bosquejo del curso. También cuando estamos en las tareas o evaluaciones, pues trabajando dentro del sistema de gestión de aprendizaje con esos elementos específicos de integridad académica para esas tareas o evaluaciones. Y también podemos utilizar un enlace, ¿verdad?, a lo que sería la página web de la institución o donde estén esas políticas, el documento como tal de las políticas de integridad académica para que el estudiante también tenga acceso a esa información. Dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje podemos utilizar herramientas que ya estén integradas y estas herramientas van a depender realmente de cada institución, lo que tengan o lo que hayan adquirido a través de los sistemas de gestión de aprendizaje o conectados con el sistema de gestión de aprendizaje. Pero le menciono algunas. Hay herramientas como Turnitin o SafeAssign, donde permite hacer una evaluación de ese trabajo escrito que somete el estudiante, ya sea en un documento en Word, una presentación o un PDF. Y esas herramientas lo que hacen es que analizan ese texto en inglés o en español y comparan cuán original es el texto o cuán similar es el texto a otras fuentes de información que pueden ser páginas web, pueden ser trabajos de otros estudiantes que ya estén guardados en la base de datos de esa herramienta, o incluso puede ser artículos o recursos que estén en bases de datos que ya estén, ¿verdad?, integrados y esa herramienta tenga acceso. ¿Qué hace una herramienta como Turnitin o SafeAssign? Hace un análisis y provee un porcentaje, y ese porcentaje nosotros como docentes lo podemos mirar y lo podemos revisar en base a el trabajo que entrega el estudiante y cuán similar puede ser el texto del trabajo del estudiante con el texto encontrado en otras fuentes. Estas herramientas trabajan con identificar las similitudes, no trabajan con identificar el plagio. Cuando hablamos de plagio, cuando hablamos de estas herramientas, pues hay ciertos elementos que se pudieran confundir, sin embargo, incluso en la promoción de las herramientas, lo que se habla es de identificar la similitud que puede tener el texto de un estudiante en relación a un escrito, porque hay múltiples estilos, ¿verdad? Hay manuales y hay estilos de cómo se hacen las citas y cómo se hacen las referencias en un texto. Y es muy probable que si el estudiante hace una cita directa donde tiene un párrafo que está citado de un texto, la herramienta va a reconocer que ese texto no es original porque ya tiene una fuente. Sin embargo, no va a reconocer, dependiendo del estilo, ¿verdad?, de cita que se utilice en ese texto, si fue citado correctamente o no. Por lo tanto, lo que hace la herramienta como Turnitin y SafeAssign es que levantan una bandera. Hay unos flags, hay unas marcas de atención. Y el docente es el que tiene que hacer esa evaluación del trabajo del estudiante en relación con esa similitud que recibe en esos trabajos, ¿verdad? Y con esas fuentes que se han identificado. También hay dentro de ¿verdad? Esto es para los trabajos escritos, los trabajos que se suben como parte de una actividad o de una tarea. Cuando estamos hablando de los cuestionarios o de las pruebas, de los exámenes, en los sistemas de gestión de aprendizaje tenemos la capacidad de trabajar, como ya hemos mencionado, con un banco de preguntas. Ese banco de preguntas nosotros lo podemos configurar dentro de una evaluación para que tome de ese banco, digamos, hacemos un banco de 25 preguntas y construimos una prueba corta de 10 preguntas. Pues yo puedo en el sistema de gestión de aprendizaje configurar que para cada estudiante esa evaluación tome 10 preguntas al azar de ese banco de 25 preguntas. Eso significa que cada estudiante va a tener 10 preguntas que no van a ser las mismas preguntas o incluso no van a estar en el mismo orden. Aunque sean las mismas 10 preguntas para dos estudiantes, no se las va a presentar en el mismo orden. Incluso en Moodle tenemos la capacidad de que para cada pregunta, si es de selección múltiple, ¿verdad?, o es contestación cerrada, el sistema ponga o establezca un orden aleatorio
para cada una de esas opciones en cada una de esas preguntas. Por lo tanto, si el estudiante tiene la misma pregunta, estudiante A tiene la pregunta 1 con sus 4 opciones, estudiante B tiene esa misma pregunta, pero es la número 5 con sus 4 opciones, las opciones A, B, C y D del estudiante A van a estar en un orden diferente a las opciones A, B, C y D del estudiante B. Y en ese sentido, lo que se busca con estos sistemas es reducir el riesgo, ¿verdad? En esos elementos de integridad académica o de deshonestidad académica. De nuevo, así como las herramientas de verificación de originalidad no nos pueden decir si hay plagio, estos cuestionarios, ¿verdad? O estos elementos para trabajar con las preguntas o con los bancos de preguntas en los exámenes en los sistemas de gestión de aprendizaje no nos van a garantizar que los estudiantes no van a compartir contestaciones o que no van a tener, ¿verdad? O buscar otras estrategias para compartir la información. Sin embargo, reduce el riesgo. Dentro de los ejemplos, pues uno de los elementos que hemos hablado es incluir ese texto de integridad académica en nuestros prontuarios. Ya nosotros, a nivel de UPR, pues tenemos unas certificaciones con unos modelos de prontuario donde hay un texto establecido para trabajar con ese elemento de integridad académica. Adicional a incluir ese párrafo que ya está, ¿verdad? Requerido por certificación, yo añado un elemento adicional. Sabemos que ahora estamos, ¿verdad? Llevamos 2 años trabajando con las herramientas de inteligencia artificial y que los estudiantes tienen la capacidad y la accesibilidad de utilizar muchas de estas herramientas. Así que en los prontuarios en mis cursos yo establezco una guía para el uso responsable de inteligencia artificial en cada uno de los cursos y establezco para cada curso cuál es ese nivel de permiso que va a tener el estudiante para poder trabajar con herramientas de inteligencia artificial. Incluso le añado, ¿verdad?, cuáles son las consideraciones que debe tener el estudiante para trabajar con esas herramientas y cuáles pueden ser algunos de los riesgos de utilizar esas herramientas. Todo esto va pareado con la política de integridad académica de la institución para que el estudiante sepa si es permitido o no es permitido, ¿verdad? En mi caso, para los cursos que yo ofrezco, pues muchos están guiados precisamente por inteligencia artificial, así que en la mayoría de mis cursos es permitido, pero tienen ciertos niveles de uso. Y eso yo se lo establezco en el prontuario, además en las guías del curso y en cada tarea tiene un párrafo de información sobre cómo es permitida el uso de la inteligencia artificial para esa tarea en específico. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es el banco de preguntas, ¿verdad? Esto de nuevo en Moodle, donde yo puedo tener en el banco de preguntas diferentes categorías. Tengo lo que es el curso y para ese curso le puedo establecer la categoría y la cantidad de preguntas aleatorias que va a coger ese examen. ¿Verdad? En este caso son 10 preguntas, tal como les mencioné en el ejemplo. Por lo tanto, dentro del curso, para esta prueba, dentro de ese banco de preguntas, va a seleccionar 10 preguntas de manera aleatoria. En el caso de la herramienta de verificación, esta captura de pantalla fue del año pasado, ¿verdad? Donde estaba la opción del original, aunque no la suscripción, ¿verdad? O el acceso a la plataforma, pero es a modo de presentarles cómo sería configurando una herramienta que está trabajada dentro del sistema de gestión de aprendizaje. En el sistema, ¿verdad? Nosotros en UPR hay unidades que están utilizando el Moodle que se trabaja a través de Administración Central. En Río Piedras nosotros tenemos nuestra propia instancia de Moodle. Por ejemplo, el recinto de ciencias médicas que utiliza Blackboard como sistema de gestión de aprendizaje. Esto va a variar. Incluso los recintos y unidades que usamos Moodle, pues las opciones de las herramientas de validación van a variar dependiendo de la capacidad que haya en cada uno de estos sistemas. En este sentido,
La ilustración no es para un poco dejarles saber visualmente cómo una herramienta como SafeAssign o Turnitin o incluso Original, pues se integra dentro de la plataforma y nosotros la configuramos para que pueda analizar, ¿verdad? O pueda revisar el documento que presenta el estudiante y entonces contra qué información lo va a comparar, si lo va a comparar dentro de los mismos trabajos de otros estudiantes o lo va a comparar con bases de datos externas que ya tenga acceso la herramienta o la plataforma. Doctora, con permiso. Sí, Tenemos una pregunta sobre estas herramientas que usted estaba mencionando, que están preguntando si están integradas en Moodle. bueno, dependiendo de, ¿verdad? Si es el Moodle de Río Piedras o si es el Moodle de cualquiera de los otros recintos, pues dependiendo de recinto, pues hay algunos que sí tienen acceso a una, otros no. Esta captura que les mencioné, ¿verdad? Es de la versión anterior de Moodle que teníamos en Río Piedra, que estaba con Original. Actualmente no la tenemos, pero sí se está revisando para adquirir una herramienta para la verificación de originalidad en el trabajo de los estudiantes. Hay Excelente. recintos, perdóname, Camila, Ay, hay perdón. recintos como Mayagüez que tienen sí el Turnitin. No sé si, sé que Mayagüez lo tiene, sé que Calley en un momento también tuvo Turnitin, no sé si todavía lo ha mantenido, así que hay otras unidades que sí tienen Turnitin y que se puede integrar tanto en el Moodle o los pueden estar utilizando de manera externa. Ese elemento de esta herramienta pues sí va a depender de cada unidad por separado, porque pues son suscripciones, ¿no? A estos servicios, así que va a depender de la suscripción que tenga cada institución y cómo entonces la trabajen basado en el sistema de gestión de aprendizaje o en la instancia del sistema de gestión de aprendizaje que estén utilizando. Excelente. Entonces también, esto no sé si es tanto una pregunta o un comentario, pero Estremera de Jesús comenta, esa herramienta de reducción de riesgo se une con bancos de preguntas robustos, resulta en una diversidad de pruebas casi individualizadas. Sí, exactamente, Luis. En el caso de las evaluaciones que se generan en los sistemas de gestión de aprendizaje, ¿verdad? Los exámenes, cuando utilizamos cada una de las configuraciones al detalle, tanto dentro de la pregunta para hacer ese orden de opciones de manera aleatoria, combinado con el banco, un banco buen trabajado, como tú bien dices, ¿verdad? Tiene que ser un banco de preguntas robusto, incluso donde podamos tener varias, para evaluar un mismo contenido o un mismo, una destreza o, o una competencia, poder tener diferentes preguntas. En el caso, déjenme regresar aquí al ejemplo. En este caso, yo no creé subcategorías dentro del curso, pero yo puedo tener un banco de preguntas tan desarrollado que yo puedo tener, por ejemplo, una categoría de preguntas sobre filosofía de la tecnología, otra categoría sobre tecnologías emergentes, otra categoría sobre tecnologías de aprendizaje en línea. Y ese banco de preguntas me va a tomar tres de cada una de esas categorías o cuatro o cinco, dependiendo de la cantidad total de preguntas que ellos quieran. Así que de esa manera no están solo dentro de las 25 preguntas, sino que cada una de esas categorías va a tener una cantidad de preguntas y dentro de esa cantidad de preguntas va a sacar el sistema una cantidad específica para cada estudiante. Al final del día, mientras más preguntas tengamos en ese banco, pues sí, quizás va a ser una prueba más individualizada o menos similar entre los estudiantes. Pero eso también va a depender de la cantidad de estudiantes que tengamos, ¿no? Así que aquí un poco entra ese cálculo de cuántas variaciones podemos tener de un mismo examen dependiendo de la cantidad de preguntas, la cantidad de opciones por preguntas y la cantidad de estudiantes que lo estén tomando. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el estándar 3? Acá estoy leyendo que en UPR Calle todavía están usando Turnitin como esa herramienta de revisión de los trabajos escritos de parte de nuestros estudiantes.
¿Alguna otra pregunta antes de movernos al estándar 4? Muy bien, sí, Luis está mencionando que utilizó esa estrategia de los bancos, eh, generar sobre 300 preguntas para un grupo de 130 estudiantes. ¿No? Exacto, si tenemos un grupo de estudiantes, una cantidad significativa, pues también tenemos que trabajar con un banco de preguntas significativo para que podamos tener esa estrategia bien desarrollada dentro del sistema de gestión de aprendizaje. Vale, pues vamos entonces a entrar a discusión del estándar 4 y el estándar 4 está centrado, ¿verdad? O está enfocado en lo que son los materiales instruccionales, todos los materiales, todos los recursos que nosotros utilizamos para complementar esos objetivos y apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Dentro de este estándar, pues tenemos 5 elementos que vamos a ir mirando de manera individual que están trabajándose desde primero esa alineación, como ya hemos visto en cada uno de estos estándares, siempre buscan esa alineación con los objetivos de aprendizaje establecidos, que la información esté explicada y presentada de manera clara para nuestros estudiantes y que también tenga una integración con todos los elementos, tanto con las evaluaciones, las actividades de aprendizaje que trabajamos con nuestros estudiantes y los elementos de las herramientas y las tecnologías que utilizamos, además de la accesibilidad. Vamos a mirarlo uno a uno. El primer punto dentro de este estándar número 4 es que esos materiales instruccionales van a contribuir al logro de esos objetivos de aprendizaje que ya han sido establecidos. Y dentro de este primer punto tenemos varias recomendaciones, entre ellas que podamos relacionar directamente todos los recursos que subimos a nuestro sistema de gestión de aprendizaje, lo que son los artículos, los videos, las lecturas, con los objetivos del curso y de cada unidad, ¿verdad? Sabemos que el curso tiene unos objetivos generales, pero por unidad o por tema vamos trabajando en unos objetivos en específico que ya están alineados con esos objetivos generales. Por lo tanto, todos los materiales que le proveemos a los estudiantes de aprendizaje deben estar relacionados con el cumplimiento de ese objetivo. Otra de las recomendaciones es que podamos utilizar etiquetas para explicar la relevancia de cada recurso en relación con los objetivos y esto lo podemos utilizar dentro del sistema de gestión de aprendizaje con las descripciones, con los elementos de información para cada módulo o incluso para cada recurso o material y añadir también descripciones a lo que son los archivos o lo que son los enlaces. A veces usamos muchos enlaces externos en vez de cargar el sistema de gestión de aprendizaje con todos los documentos. Enlazamos a videos en repositorios, enlazamos artículos que encontramos en bases de datos abiertas o artículos que tienen o recursos de información que tienen licencia para compartir y esos enlaces o esos archivos que compartimos pues debe tener un elemento de descripción dentro del sistema de gestión de aprendizaje. De nuevo, como ejemplo, como estamos hablando de alineación, pues presento el ejemplo de alineación en formato de tabla, donde tenemos cada uno de estos objetivos y tenemos una actividad o un material de instruccional relacionado a cada uno de esos objetivos. En el caso ¿verdad? O en este ejemplo, pues tenemos aquí dentro de una actividad donde hay que hacer unas lecturas, donde hay que contestar unas preguntas, pues cómo esto está relacionado al objetivo, ¿verdad? O a uno de los objetivos de aprendizaje de este módulo en particular. En este caso, dentro de Moodle se utiliza el mismo espacio donde está la actividad o el material para describir toda la información relacionada a cómo eso está alineado con el objetivo del curso. En el segundo punto de este estándar 4, lo que se establece es que el estudiante pueda ver, ¿verdad? Y pueda estar claramente establecido cómo se relacionan esos materiales de instrucción a las actividades de aprendizaje y a las evaluaciones. Entonces, dentro de las recomendaciones,
pues tenemos que para cada una de esas actividades o evaluaciones utilicemos la sección de lo que es la descripción del sistema de gestión de aprendizaje para decirle al estudiante cuáles son los materiales, cuáles son las lecturas, las presentaciones, los videos que debe ver, que debe leer el estudiante antes de completar esa actividad. Otra recomendación es que, de nuevo, de manera clara, esté descrito o establecido cómo cada actividad o evaluación está conectada con esos materiales instruccionales, que puede ser en el sílabo, en la guía del curso o incluso en el bloque de actividades del sistema de gestión de aprendizaje. Y como la mayoría de las plataformas o de los sistemas de gestión de aprendizaje tienen la herramienta de foro de discusión, pues hay una recomendación de que podamos utilizar esa herramienta para fomentar la discusión, conversación o debate sobre el material instruccional para que los estudiantes puedan ver esa relevancia con las evaluaciones. Un ejemplo de este segundo punto, para esta tarea, esto es una tarea de reflexión, para esta tarea adicional a yo utilizar las sesiones sincrónicas con mis estudiantes para presentarles las actividades próximas, las tareas, ¿verdad? Yo utilizo las sesiones sincrónicas para orientarlos sobre todo lo que van a estar trabajando esa semana en el curso. Dentro de la plataforma, por escrito, los estudiantes ya tienen en ese espacio de descripción de la tarea, en las instrucciones que tienen que leer, ¿verdad? O que tienen que ver, en este caso, que tienen que leer y analizar un material que ya ha sido asignado, tienen toda la información de cómo consiguen ese material. Si es a través de un enlace, pues tienen el enlace activo. Si es que está en la página del curso, pues en la sección en la página del curso donde va a encontrar ese material de estudio previo a llevar a cabo esta actividad. Y de nuevo, ¿verdad? En la estructura, pues tenemos el objetivo, el valor, el objetivo, las instrucciones, cómo el estudiante va a llevar a cabo todos los elementos de una actividad, ¿verdad? Que ya tienen asignada. El tercer punto dentro de este cuarto estándar es que el curso va a modelar, pues precisamente esos elementos de integridad académica que nosotros esperamos de nuestros estudiantes. Nosotros como docentes compartimos muchos recursos de información en nuestros cursos, así que también debemos modelar cuando le decimos al estudiante que tiene que citar, que tiene que hacer referencia, que tiene que usar, ¿verdad? Los recursos de información institucionales, las bases de datos, bibliotecas, etcétera, pues nosotros modelarlo. Por lo tanto, compartimos con nuestros estudiantes artículos, enlaces, videos, vamos a proporcionar las citas correctas para todos los recursos que estamos utilizando. Podemos establecer, de hecho, una sección dedicada a lo que son las referencias bibliográficas del curso. Lo podemos hacer a nivel de módulo para que el estudiante por cada módulo pues sepa cuáles son esas referencias bibliográficas específicas para ese tema. También nosotros en el sílabo del curso incluimos en el documento al final una serie de referencias bibliográficas para que el estudiante tenga acceso a ellas. Si estamos utilizando recursos abiertos o estamos usando recursos con licencias como Creative Commons o licencias que tienen permisos un poco más flexibles, ¿verdad? Que no son recursos propietarios o con derecho de autor, con restricciones de poder compartirlo con los estudiantes, pues vamos a asegurarnos de que están utilizadas de forma correcta. Y si la licencia, por ejemplo, si el Creative Commons dice que tenemos que hacer atribución, pues entonces dar los créditos, ¿verdad? Colocar el texto para dar los créditos si son recursos educativos abiertos que piden que se haga referencia o que se enlace a la fuente donde se obtuvo el recurso, pues que esa información esté ubicada en el espacio donde estamos compartiendo estos materiales en el sistema de gestión de aprendizaje. Y una tercera recomendación es que utilicemos dentro de las mismas actividades del curso la oportunidad, ¿verdad?, para trabajar con nuestros estudiantes y que puedan seguir desarrollando esas destrezas de trabajar con las citas, utilizar fuentes de información de forma correcta. Podemos enlazar en el curso, que ya hemos hablado en otros estándares,
enlazar en el curso los enlaces a bibliotecas, a guías, a tutoriales, donde se trabajen todos estos temas y así tengan esa información disponible. Un ejemplo de esto para este módulo en particular, pues dentro de los materiales de apoyo hay una sección de recursos de información donde aparece una lista de referencias que el estudiante puede utilizar para buscar más información y llevar a cabo las actividades o las evaluaciones de ese módulo en particular. En este caso, se está utilizando un estilo de referencia, se mantiene constante a través de todo el curso y todo lo que tiene enlace al recurso directamente, pues se le provee al estudiante el enlace a ese recurso para que pueda encontrarlo y pueda trabajarlo de forma directa desde el espacio de referencia en el curso. Otro ejemplo, como les mencioné, pues podemos utilizar esos espacios o esos bloques de información general que tenemos en el sistema de gestión de aprendizaje para presentarle a los estudiantes lo que son las guías de la biblioteca, por ejemplo, cómo generar bibliografía, guías, tutoriales, cualquier recurso que tenga disponible la biblioteca, pues nosotros lo podemos enlazar en este espacio. El cuarto punto dentro de este estándar tiene que ver con la forma en cómo nuestros materiales instruccionales representan precisamente ese contenido, ya sea teórico, práctico, pero que esté actualizado. Y esto es algo que también hemos visto en varias certificaciones a nivel de sistema, donde en las últimas revisiones de los modelos de los prontuarios nos han pedido que actualicemos la información de esa bibliografía a recursos que tengan 5 años, ¿verdad? O que tengamos una cantidad de recursos que por lo menos tengan 5 años o sean más recientes, aunque utilicemos recursos de años anteriores, porque sabemos que hay disciplinas que precisamente se basan en esos recursos que ya llevan 20, 30, 40, 50 años publicados, porque es parte de la naturaleza de la disciplina. Pero adicional a tener esos elementos, pues también se recomienda que revisemos y que actualicemos de manera regular los recursos que nosotros trabajamos en el sistema de gestión de aprendizaje. Primero para mantenerlos actualizados, ¿no? Y poder trabajar con todo lo que se ha estado desarrollando reciente dentro de lo que es la disciplina, ¿verdad? Dentro de lo que es la naturaleza del curso. Los sistemas de gestión de aprendizaje tienen una herramienta, ¿verdad? O tienen una forma para nosotros poder cambiar esos enlaces, los podemos actualizar, los podemos mover, los podemos eliminar. Los sistemas pues nos permiten hacer esos ajustes de una manera bastante sencilla dentro de la estructura del curso. Si estamos trabajando, por ejemplo, con materiales o módulos que ya hemos creado en otras herramientas y tenemos que actualizarlos, pues tenemos que ir al documento original, ¿verdad? O, por ejemplo, si estamos trabajando con un material que tenemos en un PDF, pues entonces tenemos que ir al documento original, hacer el cambio y entonces subir el nuevo documento en PDF. Si trabajamos, por ejemplo, con materiales interactivos en H5P o trabajamos con herramientas como Articulate, pues el producto que ve el estudiante no es el editable, tenemos que ir al original para hacer esos cambios. Sin embargo, si es un recurso que está directo en el sistema de gestión de aprendizaje, pues tienen, ¿verdad? Lo podemos cambiar de una forma más inmediata, lo podemos actualizar. Esto también es una recomendación para todo lo que son enlaces, aunque no se cubre específicamente en este estándar, pero lo traigo a modo de recordatorio, que ya lo hemos hablado cuando discutimos los estándares 5 y 6. Esos enlaces, pues siempre es bueno revisarlos al inicio de cada semestre, porque sabemos que en el Internet las cosas cambian constantemente. Por lo tanto, el enlace que nos funcionaba para un video, para una lectura, para una página web, el semestre anterior, es posible que este semestre haya cambiado. Y lo ideal es que podamos hacer esa revisión al inicio del semestre y tener todos esos elementos actualizados. Otra recomendación es utilizar recursos multimedios también de manera actualizada, como los videos o artículos recientes que podamos encontrar.
y enlazar nuestras bibliotecas, nuestras bases de datos en línea que tengamos disponibles a través de nuestras bibliotecas, enlazarlos al curso. Si hemos conseguido, de hecho, artículos que queremos que el estudiante trabaje o recursos de información que necesitamos o que queremos proveerle a nuestros estudiantes, podemos enlazarlos directamente. Claro está, cada biblioteca tiene su formato de enlazar recursos directamente, ¿verdad? Porque pues va a depender de unos elementos un poco más técnicos sobre cómo se hacen esos enlaces, pero eso tanto el personal de la biblioteca como en sus páginas web pueden encontrar la información de cómo enlazar los recursos directos de las bibliotecas virtuales de cada una de las unidades. A modo de ejemplo, en el curso, cuando yo les subo a los estudiantes materiales en formato PDF, en este caso, estos son materiales de acceso abierto, donde se permite, ¿verdad?, que nosotros podamos distribuir el material a través de los cursos, y esto lo menciono y es bien importante precisamente para trabajar con ese 4.3 que hablamos de que debemos ¿verdad? Trabajar con esos elementos de la referencia, de la cita, pues en este caso, todo lo que es acceso abierto, todo lo que es licencia abierta, ¿verdad? O licencia que no tiene restricciones de derecho de autor, algunas nos permiten poder distribuir, y cuando nos permite distribuir es que nosotros las podemos utilizar en nuestros cursos y se las podemos hacer accesibles a los estudiantes a través de nuestros cursos. Si está disponible en internet y está abierto, ¿verdad?, y podemos accederlo a través de un enlace, pero no tiene la licencia para distribuir, la práctica correcta es el enlace, entonces pegarlo en el curso y que el estudiante vaya directamente al recurso que hemos encontrado en internet. En este caso, son recursos abiertos que se pueden distribuir, así que yo los descargué en PDF, en el formato que están disponibles en PDF, se los subo a los estudiantes en la plataforma y les coloco toda la información del recurso. Cuando el estudiante marca sobre ese PDF, tiene la referencia, ¿verdad?, la ficha bibliográfica completa para cada uno de esos recursos. Y en este caso, este capítulo, ¿verdad?, de este libro, yo le tengo marcado para que el estudiante sepa la fecha en que se subió el documento. ¿Por qué? Porque es un documento que se va actualizando, así que para este próximo semestre, ¿verdad?, de este año, el estudiante va a ver el documento actualizado con la fecha de actualización. Esto se le activa, ¿verdad?, como una opción en Moodle, no está de manera automática marcada y es parte de las opciones que tenemos cuando subimos documentos como recursos a Moodle. Otra captura de pantalla, como les mencioné, el estudiante tiene el enlace al documento, pero cuando entra sobre el enlace, tiene toda la información de, ¿verdad?, toda esa ficha bibliográfica de ese recurso de información que se le está compartiendo. Y aquí, pues, lo que les mencioné de la marca, para que el estudiante sepa la fecha, ¿verdad?, cuán reciente fue subido o se trabajó, se actualizó ese recurso en el sistema de Moodle. El quinto punto dentro de este estándar tiene que ver con la cantidad o la variación de materiales instruccionales que nosotros podemos utilizar en nuestros cursos. La primera recomendación es que podamos incorporar diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Que trabajemos tanto con lectura, video, infografía o diferentes multimedios, incluso trabajar con los elementos que se han estado desarrollando en años recientes, como diversas simulaciones, animaciones, podcasts que nosotros podemos integrar en nuestros cursos como parte de esos materiales. Pueden ser tanto los materiales principales de contenido para nuestros estudiantes como pueden ser materiales complementarios, ¿verdad? Cuando hablamos de todos estos elementos, no nos queremos centrar específicamente en los materiales del contenido principal del curso, sino que también los podemos proveer como materiales complementarios para que el estudiante pueda tener
mayor información, puede expandir sobre diferentes ideas o conceptos, o incluso puede ir más al detalle o a un nivel mucho más específico sobre estos temas. También podemos utilizar los módulos dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje para traer o integrar esos multimedios o esos contenidos multimedios de manera correcta. Ahí, dependiendo del sistema de gestión de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos la forma de traer un video de YouTube a través de un enlace, pero también tenemos la forma de traer un video de YouTube a través de una herramienta para insertar esos videos. De manera que, dependiendo del sistema, el estudiante puede ver el video de YouTube integrado en el curso sin la necesidad de navegar a YouTube a ver el video, o lo puede tener como enlace, marcar sobre ese enlace y entonces navegar a una página de YouTube para poder ver ese video, ¿verdad? Y así como menciona YouTube, pueden ser otros repositorios de video o también pueden ser otros repositorios de materiales instruccionales que podemos enlazar en nuestros cursos. La tercera recomendación es que podamos fomentar la interacción con ese material de aprendizaje, con ese material instruccional. Y en este caso podemos utilizar herramientas como H5P, podemos utilizar herramientas como Pear Deck, Nearpod, Perusall, Hypothesis para crear ese contenido interactivo dentro del sistema de gestión de aprendizaje. En Moodle, por ejemplo, H5P es una herramienta que está integrada. No es una herramienta nativa de Moodle, ¿verdad? No es parte del sistema de gestión de aprendizaje, pero es una herramienta que se integra al sistema de gestión de aprendizaje. Sin embargo, se puede usar de manera independiente y tenerla enlazada al sistema de gestión de aprendizaje, como traemos un video, como traemos cualquier otro recurso externo o cualquier otra herramienta web que podamos utilizar en nuestros cursos. ¿Qué es lo que buscamos con este tipo de herramientas? Es que esa interacción, ¿verdad? O ese contacto que tiene el estudiante con el contenido no sea un contacto pasivo, sino que haya alguna interacción, alguna dinámica para propiciar una motivación y propiciar ese aprendizaje activo de nuestros estudiantes. Algunos ejemplos dentro de lo que es esa variedad, pues nosotros podemos tener en el curso tanto documentos en PDF, podemos compartir presentaciones en PowerPoint. De hecho, las presentaciones en PowerPoint yo se las comparto para que las puedan ver como parte del contenido, no para que las descarguen, sino que las ven directamente en el curso. También podemos tener páginas externas, podemos tener enlaces. Todos esos recursos los podemos trabajar dentro de la plataforma. Podemos tener recursos externos que podemos enlazar, podemos tener documentos que podemos trabajar ya sea descargando como un documento en Word o trabajando de manera colaborativa, como lo es un documento de Word online, ¿verdad? Por mencionar alguna plataforma colaborativa, incluso lo que son los foros o lo que son las herramientas externas que podemos integrar. Lo que se busca es que el estudiante tenga diversidad de materiales y diversidad de formatos para trabajar con el contenido del curso, trabajándolo a través de los contenidos por los módulos. Vamos entonces a hablar un poco, ¿verdad? Ya viendo estos dos estándares, vamos entonces a ver cómo podemos integrar las tecnologías que tenemos disponibles para poder cumplir con esos estándares. El primero es la importancia del sistema de gestión de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos los cursos a distancia, el sistema de gestión de aprendizaje es el elemento central para establecer todos los componentes de nuestros cursos a distancia. Ahí es donde el estudiante tiene acceso a toda la información del curso, donde el estudiante tiene acceso al contenido, a las actividades y a las estrategias de evaluación, y eso, ¿verdad?, resulta en la calificación. Es importante que integremos de manera efectiva, ¿no? Todos estos elementos para que esa interacción del estudiante en el curso, del estudiante
con el contenido entre los estudiantes, reconociendo que los cursos a distancia, particularmente los cursos en línea, son cursos donde cada estudiante accede de una forma diferente, en un momento diferente en el día o en días diferentes en una semana. Por lo tanto, no hay una comunicación directa o frecuente con los estudiantes y debemos buscar que ese diseño, esos elementos que nosotros estamos integrando en esos cursos, pues propicien esa interacción tanto entre los estudiantes como con los contenidos. También es importante que el contenido, las actividades, ya sean sincrónicas o asincrónicas, se puedan acceder desde el sistema de gestión de aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo Moodle para todos los componentes del curso, pero las sesiones sincrónicas, las sesiones virtuales, las hago a través de Teams. En el curso en Moodle, los estudiantes tienen en varios espacios el acceso a conectarse para conectarse a las reuniones en Teams. Hay un bloque en el menú de navegación del curso que se llama el bloque de comunicación y ahí tiene un enlace donde entra directamente a la reunión. Claro, las reuniones ya tienen unas fechas y unas horas establecidas para que los estudiantes se puedan conectar. También en cada módulo hay una etiqueta, ¿verdad? de salón virtual o la sala virtual para reuniones y ahí también está compartido el mismo enlace. ¿Qué yo hago en Teams, ¿verdad? Y les voy a hablar específicamente de Teams. Para Teams yo genero un solo enlace, así el estudiante, no importa desde qué espacio esté, siempre tiene el mismo enlace para acceder a las reuniones. Y esa configuración entonces la trabajo en Teams para que repita la reunión la cantidad de veces que necesito repetirla al semestre por las fechas que necesito repetirla. De esa manera, si el estudiante tiene el enlace, se conectó esta semana, nos vamos a conectar dentro de un mes, pues el estudiante sabe que es el mismo enlace y no tiene que estar buscando uno nuevo. Y a mí me facilita que yo puedo copiar el mismo enlace las 5 veces en los módulos en Moodle y es el mismo enlace, no tengo que estar cambiándolos para cada reunión nueva que yo voy a generar con mis estudiantes. Otro elemento es entonces todas las herramientas externas, todas las herramientas que yo puedo utilizar. Por ejemplo, yo utilizo muchas herramientas de discusión que son similares a los foros, pero para llevar esa variación desde que el estudiante no tenga quizás una carga de tantos foros semanales, pues entonces si hay una semana que hay un foro en Moodle, la otra semana o la próxima actividad que es de discusión, en vez de usar la misma estrategia de foro, utilizo una herramienta externa, como por ejemplo Kialo, que me permite generar debates o discusiones también de forma colaborativa, como lo hacen los foros en Moodle. Y lo que hago es que todos esos enlaces están integrados al sistema, ¿verdad? En este caso están integrados a Moodle. Me aseguro que el estudiante no tiene que crear una cuenta nueva, no tiene que cambiar de cuenta o no tiene que desconectarse de un espacio para conectarse al otro, sino que todos esos elementos estén conectados y que sea lo más fácil y accesible tanto desde el sistema de gestión de aprendizaje como desde las mismas herramientas para todos mis estudiantes. También es importante, pues, cuando estamos trabajando estos elementos, integrar esas herramientas de comunicación. Por ejemplo, en clases que son mayormente asincrónicas o totalmente asincrónicas, que no tenemos estos espacios en tiempo real, ¿verdad? O en vivo para tener esa interacción con los estudiantes, podemos integrar foros, pero no foros como foros ejercicio de discusión, sino como espacios de comunicación para fomentar esa interacción entre los estudiantes y ¿verdad? La interacción que nosotros podemos tener con los estudiantes. Y ahí pues podemos trabajar con esos elementos de comunicación clara que también están relacionados a ese estándar número 1. Si tenemos un curso donde podemos generar espacios sincrónicos o espacios virtuales, como por ejemplo chats, los sistemas de gestión de aprendizaje o las mismas herramientas de videoconferencia como Teams o como Zoom, tienen la capacidad de generar chats en tiempo real. Así que
No queremos hacer una reunión virtual con nuestros estudiantes, pero queremos dejarles saber que en un periodo de tiempo vamos a estar disponibles por si alguien se quiere conectar y tener una conversación, hacer una pregunta directa, pues podemos establecer esos chats y ahí en ese periodo de tiempo, estudiante que se conecte nos puede enviar un mensaje y nosotros podemos estar en nuestras oficinas o haciendo, ¿verdad? Otras actividades, otras tareas. Recibimos el mensaje, le contestamos al estudiante en ese momento porque ya establecimos ese periodo de tiempo para atención inmediata con el estudiante y ya luego que se acabe ese periodo de tiempo, esa actividad como por ejemplo ese chat se cierra y el estudiante entonces pasa a lo que es la comunicación tal cual la establecimos al inicio del semestre, correo electrónico, mensajería por el sistema de gestión de aprendizaje o cualquier otra estrategia que estemos utilizando. Una tercera, ¿verdad? Un tercer beneficio, ventaja que tenemos con los sistemas de gestión de aprendizaje son las herramientas para la analítica de datos. Y en este sentido, la importancia de monitorear el progreso de nuestros estudiantes y adaptar esas estrategias que estamos utilizando según, ¿verdad? Esos resultados o ese progreso que estamos viendo. En el caso, ¿verdad? Que les voy a presentar, que es Moodle, tenemos ciertos reportes y recursos de información que nos dan datos sobre cómo nosotros podemos mejorar la experiencia del estudiante. Uno de esos informes o esos reportes que trabaja Moodle es que yo puedo ver por estudiante la frecuencia de acceso al curso. No estoy viendo exactamente a dónde está entrando lo que está haciendo. En este reporte yo lo que veo es la frecuencia de acceso, ¿no? Por cada fecha, por ejemplo, si yo tengo establecido que el curso es mayormente asincrónico, por lo tanto el estudiante puede entrar en cualquier momento a llevar a cabo las actividades del curso, yo puedo ver los periodos de actividad de ese estudiante, cuando está más activo en el curso, ya sea porque está accediendo a los contenidos, a los enlaces o haciendo la entrega de las tareas y los momentos en que el estudiante no se conecta. En este caso, pues podemos ver una frecuencia bastante normal. Hay una actividad que se mantiene durante un periodo de tiempo en el curso. Si yo viera gaps, ¿verdad? O viera espacios donde el estudiante tiene un periodo de tiempo considerable que no accede al curso, yo tengo otras estrategias para comunicarme con ese estudiante. Este es otro informe que también puedo generar dentro de Moodle, donde tengo a mis estudiantes y tengo ¿verdad? Una actividad en particular que yo quiero mirar, cómo fue el desempeño de mis estudiantes en esa actividad. Y si veo que hay algún caso que debo atender, pues dentro de la misma plataforma yo puedo marcar ese caso de ese estudiante y me permite enviarle el mensaje al estudiante. En este caso voy a regresar acá. Tengo marcado los 9 estudiantes porque pues tuvieron el cumplimiento, así que le voy a enviar un mensaje a esos 9 estudiantes sobre el cumplimiento, ¿verdad? O sobre el desempeño dentro de esa tarea en particular. Eso nos permite trabajar con los elementos tanto de lo que es la medición y la evaluación, ¿no? Y tener ese elemento de feedback continuo, de retroalimentación continua, que lo hemos visto hoy en ese estándar número 3 y también lo hemos visto en webinars anteriores, en los estándares 5 y 6, donde también se menciona la importancia de la retroalimentación, tanto en las actividades de aprendizaje como el uso de las tecnologías del curso para lograr toda esa interacción y toda esa comunicación entre nuestros estudiantes. Algunos, ¿verdad? Puntos adicionales sobre el estándar 3 y 4. Hay beneficios cuando seguimos estos estándares y seguimos la guía de estos estándares para nuestros cursos, para el diseño de nuestros cursos, para
la forma o la experiencia que nosotros le proveemos a los estudiantes en nuestros cursos, independientemente sean cursos en línea totalmente asincrónicos, sean cursos en línea con actividades sincrónicas, sean cursos híbridos, sean cursos multimodales, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de trabajar con los cursos a distancia y cómo tenemos ese contacto directo con nuestros estudiantes. Y la frecuencia, lo que se busca en estos estándares es que el estudiante tenga una experiencia exitosa considerando todos los componentes que hacen un curso a distancia, un curso de calidad. Uno de los beneficios es que nos ayuda a mejorar precisamente esa alineación y lo hace de una manera clara, de una manera en que nosotros podemos establecer a base de unos objetivos generales que ya tenemos establecidos en ese prontuario maestro de curso, cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje específicos que vamos a lograr con nuestros estudiantes para, ¿verdad?, trabajar con esos objetivos generales del curso, cómo eso se alinea a el contenido, a los materiales instruccionales que le proveemos a los estudiantes, a las actividades de aprendizaje, a las estrategias de evaluación y a esos elementos de medición y de evaluación que proveemos para evidenciar que ese objetivo fue logrado. El segundo beneficio tiene que ver con la accesibilidad, ¿verdad? También lo trabajamos en el webinar anterior cuando hablamos específicamente de ese estándar que toca todos los elementos de accesibilidad, pero es algo que ha estado integrado en los diferentes estándares de Quality Matters. Y entonces, ¿cómo podemos cumplir con estos estándares para asegurar tanto que los recursos, esos materiales instruccionales, son accesibles para nuestros estudiantes, también que las actividades y las evaluaciones son accesibles para nuestros estudiantes? De esa manera, proveer la misma oportunidad de que el estudiante logre cumplir con el objetivo, adaptando, trabajando con los elementos que tenemos que adaptar o que modificar para que cada uno de nuestros estudiantes de forma equitativa pueda lograr ese objetivo. Que en ocasiones pueden ser incluso hasta pensar en alternativas dentro de las evaluaciones para que los estudiantes puedan cumplir el mismo objetivo. Siempre vamos a buscar el cumplimiento de ese objetivo, aunque la forma en cómo trabajamos los recursos o las evaluaciones puedan variar. Un tercer beneficio está relacionado con el aprendizaje activo y significativo. Y este es otro de los elementos que también hemos venido hablando a través de todos los webinars relacionados a Quality Matters, cómo propiciar ese aprendizaje activo y significativo, aun cuando estamos trabajando con cursos que pueden ser totalmente asincrónicos, donde no tenemos ese contacto, donde los estudiantes entre sí no tienen ese contacto continuo para algunas de las estrategias que precisamente trabajan con el desarrollo del aprendizaje activo y significativo. Así que en este caso vamos a trabajar con la forma en que se integran esas tecnologías interactivas, en la forma en que seleccionamos los recursos de información, los recursos de aprendizaje para fomentar ese aprendizaje, ¿verdad?, que sea activo, pero que sabemos que es un aprendizaje autónomo por parte de nuestros estudiantes. Cuando hablamos en el estándar 3, sobre establecer bien esos elementos de evaluación, la secuencia, los tiempos y los espacios que vamos a dar dentro del curso para cada una de esas evaluaciones y cómo el estudiante va a ir midiendo su progreso, es parte de de fomentar esa autonomía por parte del estudiante. Si el estudiante siente que entró al curso, pero no entiende o no sabe por dónde comenzar, no entiende cuál es la secuencia, tiene todos los elementos de evaluación de manera seguida y no tiene un espacio para reflexionar, para mirar esa retroalimentación, para buscar la forma en cómo mejorar para el próximo elemento de evaluación o la próxima técnica de evaluación, hay un efecto en la motivación del aprendizaje, y la motivación tiene mucho que ver sobre esa autonomía del aprendizaje por parte
del estudiante. Algunas estrategias y buenas prácticas, ¿verdad? Ya con esto pues vamos finalizando. Es importante utilizar las herramientas que tenemos disponibles en el sistema de gestión de aprendizaje para que podamos diseñar esas evaluaciones de manera que trabajemos y hagamos la evaluación y podamos medir el cumplimiento de esos objetivos. Podemos utilizar lo que son los exámenes, las pruebas cortas o las actividades de reflexión que podemos incluso administrar de manera automatizada a través de ese sistema de gestión de aprendizaje, y eso nos va a asegurar, ¿verdad?, que esos resultados son medibles. Tenemos una segunda estrategia en general que tiene que ver con la retroalimentación efectiva, aunque ya pues la hemos mencionado también de manera frecuente a través del webinar. Poder trabajar con las mismas tecnologías, las mismas herramientas que nos proveen los sistemas de gestión de aprendizaje para ya sea la retroalimentación automatizada o una retroalimentación en tiempo real con los estudiantes. Esto va a depender del formato del curso, ¿verdad? Y de cómo van a ser esas oportunidades de interacción. Trabajar los comentarios integrados a rúbricas, como ya vimos, anotaciones. Podemos usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso queda a discreción de cada docente, el uso de herramientas, pero hay herramientas basadas en inteligencia artificial generativa que nos pueden ayudar para trabajar con estos elementos de retroalimentación para nuestros estudiantes. También, cuando hablamos de la variedad de las formas de evaluación, pues pensar en cómo nosotros podemos usar presentaciones en video a través de diferentes plataformas, cómo podemos usar diferentes estrategias de foro para promover ese pensamiento crítico, cómo podemos utilizar evaluaciones interactivas, por ejemplo, tipo quizzes que sean más lúdicos. Un ejemplo bastante clásico es el Kahoot, que la mayoría de nosotros probablemente conoce o ha visto, que es una interacción de preguntas y respuestas, pero con un enfoque más de juego, más lúdico. Pero también tenemos otras herramientas como Formative AI o Socrative, o incluso el mismo Pear Deck o Nearpod, que nos permite trabajar con preguntas rápidas, preguntas de selección múltiple, que son interactivas y que dejan un poco al lado esa visión de juego, pero sí mantienen esos elementos interactivos, ¿no? También podemos trabajar con simulaciones que podemos encontrar en diferentes recursos en Internet o incluso en las mismas herramientas como H5P, donde podemos crear actividades con realidad aumentada, videos 360 o incluso lo que serían esas simulaciones de casos que podemos trabajar a través de un tipo de herramienta interactiva como lo es H5P. Y eso permite que los estudiantes puedan aplicar los conceptos de una manera mucho más práctica. Las evaluaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluaciones formativas y sumativas, en el webinar pasado tocamos un poco más sobre este tema, pero pues establecer evaluaciones formativas, aquellas que le permitan al estudiante tener actividades colaborativas, que puedan ser interactivas, ya sea en tiempo real. Podemos usar herramientas como Mentimeter, Socrative para hacer esos tipos de interacciones, o podemos utilizar herramientas a nivel del sistema de gestión de aprendizaje para que los estudiantes lleven a cabo esas actividades y evaluaciones formativas de manera independiente y según su disponibilidad. Por ejemplo, podemos tener espacios de autorreflexión, lo que es la revisión por pares, incluso elementos mucho más trabajados, ¿verdad? Y más complejos como los portafolios. Nosotros podemos integrar portafolios como un elemento de evaluación formativa dentro de nuestros cursos. También lo podemos tener como un elemento de evaluación sumativa, ¿verdad? De evaluación para la calificación del curso. Vamos a sacar provecho a los recursos que tenemos accesibles y la variedad de recursos que nosotros podemos integrar en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje, ya sea los videos, los podcasts y las simulaciones. Y hago un énfasis en la parte de los podcasts. Ahora está muy de moda trabajar con esa nueva visión de lo que son los podcasts. Los podcasts
como multimedia no es que lleva poco tiempo, lleva muchísimos años, décadas dentro de, ¿verdad? Dentro de los medios y de cómo se están trabajando y cómo ha evolucionado, pero pues ahora ha tenido un significado diferente con estas nuevas generaciones sobre cómo trabajar el contenido a través de podcast, aunque es un contenido que el estudiante puede ver, escuchar o leer, ¿verdad? Dependiendo de la plataforma que estemos utilizando, el formato de conversación, el formato de cómo se trabaja con la temática, con el contenido, incluso la duración de lo que puede tener un podcast, pues es un recurso que nos puede ayudar para trabajar con nuestros estudiantes. Todo esto se integra de manera fácil en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje. La mayoría es por enlace, pero tenemos plataformas como YouTube que podemos trabajar directamente dentro del sistema de gestión de aprendizaje. ¿Qué es lo importante? Que los materiales que estemos trabajando sean accesibles para todos los estudiantes. Si estamos usando video, pues tener subtítulos o tener transcripciones de ese audio. Si tenemos formatos de visuales, infografías, imágenes, pues tener esos textos alternos descriptivos de lo que están en esas imágenes o en esas infografías. Incluso si estamos trabajando con documentos en texto, en PDF, mayormente, que es donde vemos esos retos, pues que ese texto sea leíble, perdón, que sea legible, que tenga un sistema de reconocimiento para los lectores de pantalla o que incluso pueda tener configuración de contraste para que nuestros estudiantes puedan trabajar con todas esas herramientas de accesibilidad que a veces las tenemos disponibles dentro de las mismas herramientas que utilizamos. Los sistemas de gestión de aprendizaje ya tienen estas capacidades, o sea, el estudiante puede hacer navegación por teclado, utilizar lector de pantalla, puede trabajar con contraste, puede trabajar con un lector dentro de los recursos. Ahora, si estamos utilizando herramientas externas, pues asegurarnos que tengamos esa posibilidad también para nuestros estudiantes. Otra de las buenas prácticas, o de las estrategias que podemos discutir son los recursos educativos abiertos. Pueden ser libros de texto que son gratuitos, pueden ser artículos de bases de datos en línea que son abiertos y que podemos utilizar porque precisamente se están alineados y están relacionados tanto con el objetivo del curso como con la temática y materiales que podemos utilizar. Hay repositorios como OER Commons, OpenStax, donde podemos encontrar diferentes materiales instruccionales. También hay bibliotecas digitales abiertas, las bibliotecas de nuestras instituciones. Como en mis cursos, como base para recursos de información, el primer enlace siempre es a las bibliotecas de la institución para que el estudiante tenga la información actualizada, ¿verdad? Y accesible de las bases de datos, tanto de la biblioteca de la facultad como del sistema de biblioteca de acá del recinto de Río Piedra. Adicional, pues entonces tiene algunos recursos que se comparten o que se permiten utilizar dentro de las tareas en clase. Aprovechar esos espacios, ¿verdad? Y aunque ya lo mencionamos, para enlazarle las guías o los tutoriales sobre estas destrezas de información, la guía que más yo he visto que mis estudiantes utilizan es precisamente la guía para trabajar con cómo citar, cómo hacer citas directas o indirectas, cómo seguir los diferentes manuales de estilo. En el caso de la Facultad de Educación, pues que utilizamos el manual de estilo APA, pues cómo los estudiantes pueden entender, ¿verdad? Ese manual de estilo en base a la estructura de los documentos, en base a cómo construyen las citas y las referencias. Y en muchas ocasiones me he dado cuenta que ese es uno de los recursos que más se utiliza en el curso en Moodle, ¿verdad? Es el que tiene más clics o más vistas. Y eso pues lo puedo conocer porque utilizo esas herramientas de análisis de datos que mencionamos hace unos minutos atrás sobre esos informes que yo puedo ver en Moodle de cómo el estudiante va trabajando con los elementos del curso. Vamos a utilizar herramientas o tecnologías que nos permitan tener interacción directa con los materiales de aprendizaje. Ya mencionamos, por ejemplo, Nearpod, Peer Deck, que permite
que el estudiante tenga una interacción con un video de YouTube donde ve el video y en cierto momento hay una pausa y el estudiante tiene que contestar una pregunta o llevar a cabo actividad, la completa y continúa con el video. Usualmente estas herramientas, pues el criterio es, ¿verdad?, que pueda contestarlo. Podemos tener algunas que incluso nos permiten tener un feedback automático donde si el estudiante seleccionó una opción u otra, pues tenemos un mensaje para que el estudiante sepa si está entendiendo o si tiene que volver a prestar atención a un punto en el video donde se discutió ese tema o ese concepto en particular. De estas herramientas hay muchas que son sencillas, hay otras que son más complejas en ese sentido, que nos permiten configurarlo de esa manera. Por ejemplo, H5P también, dentro de sus contenidos interactivos, tiene esa capacidad de enlazar un video de un repositorio como YouTube y establecer esas interacciones mientras el estudiante va trabajando el video, va teniendo estos momentos de pausa donde tiene estas interacciones y eso puede ser tanto formativo, que no tenga, ¿verdad?, ningún impacto en la calificación del estudiante, como puede ser parte de alguna categoría como participación, preparación o cualquier otra que podamos trabajar en nuestros cursos. Y finalmente, aunque ¿verdad?, no es la menos importante, pero así como empecé a hablar en el webinar, perdón, hablar en el webinar sobre cómo estamos trabajando desde una visión centrada en el estudiante, pues lo mismo, tanto las evaluaciones como los materiales, vamos a promover ese aprendizaje autodirigido, trabajando con recursos que el estudiante puede modificar, que puede trabajarlo desde su nivel de entendimiento, desde su nivel de dominio, como por ejemplo las presentaciones interactivas, documentos colaborativos o cualquier otro tipo de actividad que permita que el estudiante pueda trabajar con un enfoque de aprendizaje particular. Y dentro de eso, ¿verdad?, pues podemos utilizar diferentes plataformas que nos permitan trabajar con esos elementos. Y ya con esto, pues cerramos el webinar de esta mañana y tenemos algunos minutos para una sesión de preguntas y respuestas o comentarios finales que quieran compartir.